Buenas noches, ¿cómo están? Mucho gusto. Mi nombre es Silvia González, soy estudiante de Derecho de la Universidad Autónoma de Bucaramanga y actualmente estoy cursando los preparatorios. En esta ocasión, en el preparatorio de civil y en este video, quiero hablarles de dos figuras importantes que han sonado muchísimo debido a la pandemia que estamos viviendo, que la cual nos ha cambiado digo yo, en 360 grados nuestra vida social, familiar, laboral y jurídica. Entonces quiero tocarles dos institutos importantes que son la fuerza mayor y la teoría de la imprevisión. Quiero explicarles cada una de ellas y saber qué hacer cuando se presenta en nuestra vida. ¿Listo? Entonces empecemos. La fuerza mayor actúa como un eximente de responsabilidad, ¿sí? Sabemos o sabes que te encuentras en una situación de fuerza mayor cuando estás ante una imposibilidad de cumplir con una obligación, ¿sí? Eso es como lo básico algo entendible. Em, en nuestro Código Civil, en el artículo 64, nos hablan de que este tipo de o este instituto es aplicable a cualquier contrato civil, incluyendo también los contratos estatales. ¿Listo? La fuerza mayor tiene dos elementos importantes que lo identifican, que son la imprevisión y la irresistibilidad. Cuando hablamos de imprevisión, hablamos de las cosas que nos pasan en nuestra vida normal, que no son posibles prever o contemplar, ¿sí? Y la irresistibilidad la encontramos cuando o en circunstancias en las que la persona no puede evitar que pasen, ¿sí? Que no pueden evitar que pasen las cosas. ¿Listo? ¿Qué consecuencias trae la fuerza mayor? La fuerza mayor trae como consecuencia que el juez exonere de responsabilidad al deudor, ¿sí? Siempre y cuando haya existencia de los elementos que ya les mencioné, imprevisión y irresistibilidad. ¿Listo? La fuerza mayor en cuanto a la pandemia o al COVID-19 ha sido muy polémica, ¿sí? Porque aquí cada juez debe entrar a analizar cada caso en concreto. Ningún caso es parecido. Y de acuerdo a eso y al análisis exhaustivo de la situación, de que se cumplan los requisitos, de que de verdad se haya dado en el tiempo de la pandemia, debe fallar siempre acorde a la ley, ¿sí? Y siempre mirando también los decretos o las normas que haya expedido el gobierno durante el periodo de la pandemia. ¿Listo? Y pues, ¿cómo debe fallar? Pues dando o eximiendo de la responsabilidad del pago de la obligación al deudor. ¿Listo? Entonces, en cuanto a la teoría de la imprevisión, hablamos de teoría de la imprevisión cuando estamos en situaciones que dificultan el cumplimiento de la obligación en contratos de tracto sucesivo que sean onerosos, ¿sí? O sea, que hagan imposible cumplir la obligación y que la carga económica sea mucho mayor para el obligado, ¿sí? Más adelante vamos a ver unos ejemplos para aclarar las figuras de fuerza mayor y de teoría de la imprevisión. La teoría de la imprevisión, quiero contarles que no estuvo en nuestra legislación colombiana desde un principio, ¿sí? Este concepto se empezó a tocar en jurisprudencias, ¿sí? Y empezó con una jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia en 1936, donde empezó a hablar de unos pequeños lineamientos que el juez debía mirar para saber si existía o si estábamos frente a una teoría de la imprevisión, ¿sí? Entre ellos estaba la que hubiera existencia de un contrato y la validez, que el contrato fuera de tracto sucesivo, que se alterara la prestación del servicio a futuro, que las circunstancias fueran extraordinarias, o sea, imprevisibles o irresistibles, que esos son los elementos de la teoría de la imprevisión. Más adelante se empezó a tocar también en el Código Sustantivo del Trabajo en 1951 y finalmente en
en el decreto 410 de 1971 se empezó a tocar en el Código de Comercio en su artículo 868, ¿sí? Entonces es cuando el juez revisa los contratos, ¿sí? Entonces que sean de tracto sucesivo, que las circunstancias sean extraordinarias, que la celebración altere o agrave la prestación a futuro del cumplimiento, lo que ya les había nombrado anteriormente, y de acuerdo a eso, el juez debe mirar si vela por un reajuste del contrato, un equilibrio o, en definitiva, debe darlo por terminado, ¿sí? Porque la idea aquí es no generarle cargas excesivas en la parte económica a lo obligado, al contrario, lo que se busca es que ambas partes salgan ganando. ¿Listo? Más adelante, la jurisprudencia del Consejo de Estado del 28 de agosto del 2003 aplicó una teoría de la imprevisión y la aplicó bajo unos lineamientos que me parece importante nombrarlos. El primero, ella observó que el hecho fue perturbador, ¿sí? Segundo, que fue razonablemente previsto por las partes al momento de haber hecho el contrato. Y tercero, que se produjo una afectación económica del contrato, o sea, una situación extraordinaria y previsible, ¿listo? Irresistible. En este caso, o en esta sentencia, lo que el juez hizo fue dar por terminado el contrato. ¿Listo? Esta teoría con respecto a la pandemia ha traído muchas consecuencias debido a los contratos que las personas ya habían adquirido y por el cierre total, por la cuarentena total obligatoria. Empezaron a haber escasez de insumos, de instrumentos, de elementos, y las personas pues se vieron eh, como preocupadas para poder dar cumplimiento a las obligaciones que tenían. Entonces ha sido difícil en cuanto a la parte económica, pienso yo, en cuanto a esta pandemia, ¿sí? Quiero ahora hablarles de unas diferencias puntuales que debemos tener en cuenta para saber cuándo es una fuerza mayor y cuándo es una teoría de la imprevisión. ¿Listo? Para empezar, debemos tener en cuenta que la fuerza mayor es establecida en nuestro Código Civil en el artículo 64, ¿sí? Y la teoría de la imprevisión está en el Código de Comercio en el artículo 868. ¿Listo? La segunda es que la fuerza mayor implica una imposibilidad total del cumplimiento de la obligación. En cambio, la teoría de la imprevisión tiene como finalidad la revisión judicial para determinar si el contrato puede reajustarse o darse un equilibrio contractual para que como última medida se pueda llegar a la terminación del contrato. ¿Listo? La tercera es que la fuerza mayor exime al deudor del cumplimiento de la obligación que tiene a su cargo. En la teoría de la imprevisión lo que se busca es modificar las condiciones económicas del contrato para que se equilibren las cargas o, si no se puede, definitivamente terminar el contrato. Y la cuarta, y no menos importante, es que la fuerza mayor es aplicable a todo contrato civil, mercantil o administrativo. En cambio, la teoría de la imprevisión es aplicable a los contratos civiles sujetos a plazos que sean de trato sucesivo. ¿Listo? Eso es lo que hay que tener como presente en estas dos figuras. Ahora les quiero contar dos ejemplos que para mí son claros para saber cuándo estamos frente a una fuerza mayor o cuándo estamos frente a una teoría de la imprevisión. Entonces, el primer ejemplo es una persona que adquiere un contrato de obra, ¿sí? De pintar una fachada, y el gobierno saca un decreto donde nos manda a cuarentena obligatoria, es decir, que no podemos salir de nuestros hogares. ¿Qué pasa ahí? Que la persona no puede salir de su casa, por ende no puede salir a cumplir con el contrato de obra que ya tenía establecido, ¿sí? Aquí estamos evidentemente frente a una fuerza mayor debido a que pasó algo que al señor se le salió de las manos para poder ir a cumplir con su obligación. ¿Listo? Y el segundo es que en un contrato se necesitan unos insumos y esos insumos a causa de la pandemia están escasos y hay la posibilidad de adquirir otros,
pero con un mayor precio. Entonces, ¿qué pasa? En este caso, eh, el contrato se hace oneroso, es decir, que es excesivamente mayor económicamente para el obligado, ¿sí? Entonces, acá, ¿qué se debe hacer? Tratar de buscar un reajuste o, en definitiva, pues no cumplir el contrato porque ya se le sale como económicamente de las manos al obligado. ¿Listo? Ya como para concluir, quisiera decirles que estas dos figuras son importantes, tanto la una como la otra, deben ser analizadas por el juez y cada caso concreto en sí. No hay ningún caso parecido al otro. Los jueces deben fallar siempre bajo los principios de equidad, conforme a la ley, conforme a las jurisprudencias, y aquí lo que se busca es eh, que las proteger los intereses de las partes y tratar de llegar a un acuerdo, ¿sí? Obviamente, así como hay vías legales y judiciales, también hay otras vías como la conciliación, entre otras. Entonces, este es mi aporte, espero les sirva, espero les haya parecido interesante, y pues estaremos en otro video con otro tema que sea de actualidad y que nos sirva para nuestra vida diaria. Muchas gracias, que estén bien.